¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre la Biblia fuera solo la superficie de un misterio mucho más profundo? ¿Y si detrás de cada milagro, cada profecía y cada nombre hubiera una trama oculta, tejida durante siglos, uniendo Génesis y Revelación con precisión quirúrgica, como un mensaje secreto escrito por el mismo Creador? Prepárate para ver la Biblia como tú nunca has visto antes. No es un documental, no es una simple narración. Es un viaje cinematográfico que revela códigos invisibles que abarcan miles de años y que cambian por completo la forma en que ves la historia de la humanidad, de Dios y de ti mismo. Del jardín del Edén a la Nueva Jerusalén, de la serpiente a la cruz, del caos a la redención. Estás a punto de descubrir que cada personaje, cada guerra y cada promesa era parte de un plan mucho más grande y usted está en él. Al final de este vídeo, nunca volverás a ver la Biblia de la misma manera. Pero tenga cuidado, lo que se revelará aquí puede sacudir todo lo que creías saber sobre la fe, el tiempo, el propósito y la eternidad. La cuenta atrás ha comenzado. La promesa de una revelación que transforma la Biblia, el libro más leído, más estudiado, más perseguido y más traducido de la historia de la humanidad. Hay 66 libros, más de 40 autores, milenios de narrativa y, aún así, muchos todavía lo ven simplemente como una colección de historias inconexas. Algunos ven mandamientos, otros consuelo, algunos encuentran poesía, y muchos solo ven confusión. Pero, ¿y si te dijera que la Biblia en realidad es un único guión escrito por un autor eterno, en el que cada palabra fue colocada con precisión quirúrgica, un plan ideado antes de tiempo, escenificado en la historia de la humanidad y que apunta de principio a fin a la misma persona? ¿Qué pasaría si hubiera un patrón oculto a primera vista que conecta a Adán con Cristo, José con el Mesías, el Éxodo con la cruz y el Apocalipsis con el Edén restaurado? Este video no solo contará la historia de la Biblia, él lo hará, descubre el corazón de esta historia, revelando cómo cada detalle, cada nombre y cada evento estuvieron conectados desde el principio, todos unidos por un mismo hilo. La revelación de Dios mismo. Verás cómo la creación del mundo no fue solo un acto divino, sino el escenario de una guerra espiritual invisible. Como el diluvio no fue solo un juicio, sino una profecía viviente. Como los reyes, los profetas y los exiliados prefiguraron algo mucho más grande de lo que el propio pueblo de Israel jamás podría imaginar. Y finalmente, lo entenderás por qué todo converge en una sola cruz, en una montaña despreciada, con un hombre crucificado, y por qué eso cambia todo para ti hoy. Este video es para los que ya conocen la Biblia y para los que nunca han abierto una, para los que creen y para los que tienen dudas, pero principalmente es para aquellos que tienen sed de algo más grande. Prepárate para ver la historia de Dios contada como realmente es. No solo sagrado, sino épico. No solo viejo, sino urgente. No solo teológico, sino tipo. Lo que comienza en el polvo del Edén, termina en el trono de la eternidad. Y en medio de este viaje estás tú. El principio antes del principio. Antes de que existiera el tiempo, la materia o incluso la luz, solo existía Él, el Eterno, el Yo Soy. Un ser completo, infinito en poder y amor, que habita fuera de los límites de la creación, porque aún no existía la creación. El cielo no existía, los ángeles no cantaron, el universo era solo un eco esperando ser liberado de la boca del Creador. Y luego, Él habló, no con tus manos, no con herramientas, pero en una palabra: necesidad. Y lo hubo. La luz estalló como una explosión viviente, expulsando a la oscuridad de la existencia.
La física tomó forma. Asunto recibido, forma. Y en el escenario del vacío nacieron el espacio, el tiempo y la realidad. En 6 movimientos divinos, el autor estableció los fundamentos de todo lo que llegaría a ser: cielos, tierra, aguas, criaturas y, finalmente, el hombre. Pero el ser humano no se formó con el chasquido de un dedo. No, Dios se inclinó, se arrodilló en el barro de la tierra recién formada y con sus propias manos formó al primer hombre. No fue magia, fue intención. No fue un accidente, fue amor. Y al soplar aliento en sus fosas nasales, Dios no solo le dio vida, Él se compartió a sí mismo. Adán abrió sus ojos ante el Creador. No fue solo el primer hombre, era un espejo viviente de la imagen de Dios. Y a su lado Dios creó a Eva, no como algo menor, sino como un complemento perfecto, igual en esencia, distinta en función. En el Edén, el hombre y la mujer vivían en perfecta comunión con Dios. No faltaba nada, no hubo dolor, no hubo muerte. El propósito era claro: reflejar el carácter de Dios, multiplicar la imagen de Dios, gobernar la creación como representantes de Dios. Pero en ese mismo jardín ya había una amenaza. Una serpiente antigua, caídos de la gloria celestial, impulsados por la envidia y la rebelión. Satanás, el adversario, había sido expulsado del cielo y ahora estaba conspirando para corromper el plan de Dios, atacando la imagen de Dios, el hombre. Y luego llega el momento decisivo: el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un único límite, una única restricción, pero también la única oportunidad que tiene el hombre de elegir amar a Dios por su propia voluntad. La serpiente habla, entra la duda, la desobediencia sucede. Con un mordisco el paraíso se hace añicos, el Edén se cierra y comienza la historia de la redención. Pero Dios, oh Dios, no te alejes. En el mismo momento en que el hombre peca, Dios hace la primera profecía: de la simiente de la mujer saldrá el que aplastará la cabeza de la serpiente. Aquí comienza el hilo invisible que cose toda la Biblia: la promesa de un redentor, la esperanza de una restauración, la preparación para una batalla que atravesará generaciones, imperios, desiertos y cruces, hasta culminar en el acto de amor más grande de la eternidad. Génesis no es solo el comienzo del mundo, es el comienzo del plan más perfecto, más doloroso y más glorioso jamás ideado. Rescata al hombre y restaura todas las cosas. La promesa y el pueblo elegido. El pacto con Abraham, Génesis 12:17. La narración comienza con un llamado audaz y divino. Dios le habla directamente a Abraham, un hombre de inmensa fe, y hace una promesa radical: será el padre de una gran nación, un pueblo elegido que será portador de la bendición divina para toda la tierra. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. La promesa de Dios a Abraham no se refería simplemente a una simple herencia de tierra, sino a un pacto de relación eterna y impacto global. El corazón de la promesa: descendientes incalculables. A Abraham, un hombre anciano, y a su esposa Sara, que era estéril, se les prometió un hijo. De una mujer sin hijos se generaría un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo y la arena del mar. La fe de Abraham fue puesta a prueba cuando se le ordenó sacrificar a su único hijo, Isaac, a quien amaba profundamente. Este tiempo de prueba no se trató solo de una ofrenda, sino de una confianza plena en el plan divino. Ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único. Génesis 22:12. El pacto de Dios con Abraham se solidifica a través de circuncisión.
que se convierte en el signo físico de la relación especial entre el pueblo de Israel y Dios. El pacto abrahámico no es solo un acontecimiento histórico, sino una base teológica que influirá toda la narración bíblica posterior. Isaac y Jacob. El legado de la promesa Isaac. El hijo prometido había dos niños, Esaú y Jacob, siendo Jacob elegido para continuar la alianza. Jacob, más tarde llamado Israel, él tenía 12 niños, cuyos descendientes se convertirían en las 12 tribus de Israel. Cada hijo de Jacob recibió una bendición y se produjo una lucha divina entre él y Dios, que resultó en el cambio del nombre de Jacob a Israel. Génesis 32:28. Estos niños, con sus altibajos, momentos de fe y fracasos humanos, llevarían el peso de un pueblo destinado a ser especial ante Dios. Las historias de José y sus tribulaciones en Egipto y cómo salvó a su familia del hambre son historias que nos enseñan sobre la soberanía de Dios, sobre la historia humana, divina providencia y el perdón. El ascenso de las 12 tribus de Israel. La historia de Israel no se limita a los descendientes de Abraham, sino también a promesas cumplidas a lo largo de la historia de dificultades, superación y restauración. Las 12 tribus crecerían y enfrentarían desafíos, pero siempre se les recordaría que su identidad estaba marcada por un propósito divino: ser una luz para las naciones y vivir según las leyes de Dios. Cuando el pueblo de Israel finalmente se establece, la historia avanza hasta el Éxodo, donde las promesas de Dios comienzan a hacerse realidad de una manera aún mayor. Esta secuencia de liberación, milagros y señales sobrenaturales prepara el escenario para el futuro del pueblo elegido, liderado por Moisés. El Éxodo y la promesa cumplida. El llamado de Moisés. Éxodo 3:4. Moisés vivió una vida sencilla, pastoreando ovejas en el desierto. Sin embargo, todo cambió en un día que quedaría marcado para siempre. En una región árida, vio algo extraordinario, una zarza ardiente que ardía sin consumirse. Fue una señal de Dios, un momento de revelación divina que sacudiría su vida para siempre. Cuando Moisés se acercó, la voz de Dios resonó: «Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa». Éxodo 3:5. La voz divina continuó instruyendo a Moisés para que regresara a Egipto y liberara al pueblo de Israel de la esclavitud. Era una gran misión. Pero Moisés, lleno de inseguridades, cuestionó a Dios sobre cómo él, un hombre con tantas dudas y temores, podía llevar a cabo tal tarea. Dios no lo rechazó. Al contrario, le dio señales sobrenaturales. La vara de Moisés se convirtió en una serpiente y, en otro momento, a Moisés se le restauró la lengua. Dios estaba preparando a Moisés para liderar a su pueblo, incluso ante las dudas y la falta de confianza del propio Moisés. Necesitaba creer en el poder de Dios, quien lo utilizaría para cumplir un plan mucho mayor que él mismo. Rechazo inicial y persuasión divina. De regreso en Egipto, Moisés y su hermano Aarón confrontaron a Faraón y le dijeron: «Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva». Éxodo 5:1. Sin embargo, el faraón, obstinado y lleno de orgullo, no solo rechazó la petición, sino que aumentó la carga de trabajo de los israelitas. La gente estaba más desesperada que nunca y las dificultades parecían insoportables. Pero Dios había prometido liberarlos y cumpliría su promesa incluso si la resistencia fuera feroz. El gran enfrentamiento con Faraón
Éxodo 5:10. Dios no permaneció en silencio ante la arrogancia del faraón. Envió 10 plagas sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior. La primera plaga, en la que las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, fue solo el comienzo de una secuencia de juicios divinos. Las ranas cubrieron el país, seguidas de moscas, piojos e incluso una tormenta de granizo que destruyó la tierra. El faraón, aunque atormentado, insistió en no liberar a los israelitas. Cada plaga fue una demostración de que Dios tenía el control y que su poder era inmensurable. El cruce del Mar Rojo, Éxodo 14, después de la 10ª plaga, que resultó en la muerte de los primogénitos egipcios, el faraón finalmente cedió. Los israelitas fueron liberados y comenzaron su viaje hacia la libertad. Pero cuando estaban cerca del Mar Rojo, el faraón, arrepentido de su decisión, envió su ejército a perseguirlos. La situación parecía desesperada, pero en un acto supremo de poder, Dios ordenó a Moisés que levantara su vara sobre el mar. Las aguas se separaron, creando un camino seco en el fondo del mar. El pueblo de Israel cruzó caminando en fe, mientras los egipcios intentaban seguirlos. Cuando el ejército egipcio estaba en medio del mar, Dios hizo que las aguas regresaran, ahogando al ejército y garantizando la libertad del pueblo de Israel. El viaje por el desierto y los 10 mandamientos. El desierto y la mano de Dios. Éxodo 15:18. Después de la liberación de Egipto, los israelitas comenzaron su largo viaje por el desierto. A pesar de la victoria, el camino sería arduo. El desierto no fue solo un cruce geográfico, sino un proceso de transformación espiritual. El pueblo de Israel, libre de la esclavitud, todavía estaba atrapado por sus inseguridades y agravios. En varias ocasiones dudaron del cuidado de Dios. Cuando el agua escaseó, murmuraron, olvidando las maravillas que Dios ya había hecho. Pero Dios, en su fidelidad, proveyó agua de una roca, mostrando que, incluso en los momentos más secos, Él siempre sería el sustentador de su pueblo. Además del agua, Dios envió maná, un alimento celestial, para alimentar a los israelitas durante su viaje. Cada mañana, maná caía del cielo y la gente tenía que recogerlo para su sustento. Fue un milagro diario, que recordó a la gente que su supervivencia dependía de la gracia divina. Aún así, el murmullo continuó. El pueblo rápidamente se olvidó de su liberación de Egipto y se vio inmerso en las dificultades cotidianas. La victoria sobre los amalecitas, Éxodo 17:8-16. Mientras viajaban por el desierto, los israelitas enfrentaron su primer enfrentamiento militar importante, la batalla contra los amalecitas. En ese momento, Moisés subió a la cima de una colina y con la ayuda de Aarón y Hur levantó sus manos al cielo, buscando la intervención divina. Mientras Moisés mantuvo las manos en alto, el ejército de Israel prevaleció. Pero cuando se cansó y sus manos cayeron, los amalecitas ganaron terreno. Entonces Aarón y Hur sostuvieron las manos de Moisés hasta el atardecer, asegurando la victoria de Israel. Fue una clara demostración de que la victoria no era solo una cuestión de fuerza humana, sino de intervención divina. El Sinaí y los 10 mandamientos, Éxodo 19:20. El viaje llevó a los israelitas al monte Sinaí, donde Dios estableció un pacto con su pueblo. En la cima de la montaña, Moisés recibió las tablas de la ley, los 10 mandamientos, que se convirtieron en el fundamento moral y espiritual de la nación de Israel. Los mandamientos de Dios no eran solo reglas, sino un pacto que guiaría la vida del pueblo. Era un código divino para asegurar una vida justa, llena de responsabilidad y reverencia a Dios. Mientras Moisés estaba en la montaña con Dios, el pueblo, impaciente e inseguro,
hizo un ídolo de oro, el becerro de oro, para adorarlo. Cuando Moisés bajó de la montaña, encontró al pueblo en gran pecado. Furioso por la rebelión, Moisés destruyó las tablas de la ley y destruyó el becerro. Pero Dios, en su misericordia, restauró el pacto y proporcionó nuevas tablas, reafirmando su compromiso con Israel. El pacto renovado y el tabernáculo. Éxodo 25:31. Con la ley dada y el pueblo ahora consciente de sus deberes y responsabilidades, Dios dio instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo, un lugar de adoración y morada de Dios entre su pueblo. El tabernáculo era un símbolo de la presencia divina en medio de Israel. Cada detalle, desde los tapices hasta los utensilios sagrados, tenía un significado profundo y era una manera de recordarles a los israelitas que Dios estaba en el centro de su vida y su viaje. Moisés, como líder y mediador de la alianza, fue fundamental para transmitir las leyes y animar al pueblo a seguir el camino de la justicia y la santidad. El desierto no era solo un lugar de pruebas físicas, sino un terreno de preparación para la grandeza que Dios tenía para Israel. Aunque el viaje estuvo lleno de desafíos, también fue un tiempo de formación, en el que el pueblo aprendería a confiar en Dios en todas las circunstancias. Parte 5. La rebelión del desierto y la muerte de Moisés. La rebelión popular y el castigo divino. Números 13:14. A pesar de los milagros y el cuidado divino, el pueblo de Israel siguió dudando. Cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida, Moisés envió 12 espías a explorar la tierra. 10 de ellos regresaron con un informe negativo, diciendo que la tierra estaba llena de gigantes y que sería imposible conquistarla. Solo Josué y Caleb confiaron en Dios y creyeron que Él les daría la victoria. El pueblo, influenciado por los espías negativos, se rebeló y comenzó a murmurar contra Dios, queriendo regresar a Egipto. Dios, furioso por su falta de fe, decidió castigar a esa generación. Decretó que los israelitas serían condenados a vagar por el desierto durante 40 años hasta que la generación incrédula se extinguiera y una nueva generación, encabezada por Josué, tomara posesión de la tierra prometida. Esta decisión fue un claro recordatorio de que la desobediencia y la falta de confianza en Dios tienen graves consecuencias. La muerte de Aarón y Moisés, Números 20:21, Deuteronomio 32:34. Después de la muerte de Aarón, el hermano de Moisés, y la continua rebelión del pueblo, Moisés enfrentó más desafíos. Lideró a un pueblo testarudo y difícil, y a pesar de sus esfuerzos, no siempre vio la respuesta deseada. Sin embargo, continuó siendo fiel a su llamado y misión dada por Dios. En un momento crítico, Moisés, guiado por Dios, habló a la roca para que de ella saliera agua, pero en lugar de hablar, golpeó la roca con su vara, demostrando falta de confianza en la instrucción divina. Debido a este acto, Dios determinó que Moisés no entraría a la tierra prometida. Moisés, aunque fiel hasta el final, no escapó a las consecuencias de su propio fracaso. Antes de su muerte, Moisés subió al monte Nebo, donde Dios le mostró toda la tierra que había prometido a los israelitas. Allí murió Moisés, en un acto de total obediencia y entrega a la voluntad divina. La Biblia dice que Dios mismo sepultó a Moisés y nadie sabe el lugar exacto de su entierro. Su legado, sin embargo, seguiría inspirando a generaciones. La transición del líder, Josué toma el mando, Deuteronomio 34, Josué 1. Después de la muerte de Moisés, Josué, el fiel siervo de Dios, fue elegido para liderar a los israelitas en la conquista de la tierra prometida. Josué había sido uno de los espías que confiaban en las promesas de Dios y ahora estaba listo para tomar la iniciativa.
Dios le dio valor y audacia y le prometió que estaría con él, tal como había estado con Moisés. Josué, con un espíritu fuerte y confiado, guió al pueblo de Israel a través del Jordán, marcando el comienzo de una nueva era. La primera gran victoria fue la caída de los muros de Jericó, un evento extraordinario que demostró claramente el poder de Dios. Conquistar la tierra prometida no sería fácil, pero bajo el liderazgo de Josué, Israel comenzaría a experimentar las promesas que Dios había hecho a sus antepasados. Conclusión: la tierra prometida y el cumplimiento de las promesas. Josué 21, 43, 45. El viaje de Israel desde Egipto a la tierra prometida fue largo y difícil, pero al final las promesas de Dios se cumplieron. Israel finalmente entró en la tierra que manaba leche y miel, símbolo del cumplimiento de la fidelidad de Dios. La conquista de Canaán fue una serie de victorias y desafíos, pero al final el pueblo de Israel se estableció en la tierra, cumpliendo el propósito divino para su nación. El pueblo de Israel, ahora libre, debía ser un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. La tierra prometida era más que un lugar físico. Era el lugar donde el pueblo de Dios viviría en obediencia, adoración y paz. La historia de Israel no terminó con la conquista de Canaán, pero fue un hito importante en el viaje del pueblo de Dios que abarcaría generaciones. La era de los jueces y el comienzo de la monarquía. El ciclo de los jueces, rechazo y liberación. Jueces 1:16. Después de la muerte de Josué, Israel entró en un período de inestabilidad y desunión. El pueblo empezó a vivir según sus propios deseos, sin el liderazgo constante de un profeta o rey. Durante esta era, el ciclo de rebelión, opresión, arrepentimiento y liberación se convirtió en el patrón. Cuando el pueblo se apartó de Dios, Él los entregó en manos de sus enemigos, y cuando clamaron pidiendo ayuda, Dios levantó un juez para liberarlos. Dios levantó a hombres como Débora, Gedeón y Sansón para salvar a Israel en tiempos de crisis. Débora era profetisa y líder militar. Gedeón derrotó a los madianitas con un pequeño ejército, y Sansón, con su fuerza sobrenatural, derrotó a los filisteos. Estos jueces representaron un reflejo de la misericordia de Dios, siempre dispuesto a escuchar el clamor de su pueblo, pero también un reflejo de la fragilidad del pueblo de Israel, que repetidamente cayó en el pecado. Sin embargo, el período de los jueces reveló una falla importante en el liderazgo. El pueblo de Israel deseaba ser como otras naciones, que tenían reyes, y comenzó a rechazar el liderazgo de los jueces, lo que llevó a la demanda de un monarca. La unción de Saúl, el primer rey de Israel. 1 Samuel 8:10. Israel deseaba un rey para unificar la nación y protegerla contra sus enemigos. Dios, aunque no satisfecho con el deseo de Israel, permitió que se eligiera un rey. El primer rey de Israel fue Saúl, un hombre alto e imponente de la tribu de Benjamín. Samuel, el último de los jueces y un fiel profeta, ungió a Saúl como nuevo rey bajo la guía divina. Inicialmente Saúl comenzó bien, obedeciendo las instrucciones de Dios, y logró importantes victorias militares. Sin embargo, su desobediencia a Dios y su orgullo llevaron a su caída. En un momento crucial, Saúl desobedeció el mandato de Dios y como resultado, Dios lo rechazó como rey y eligió a otro hombre para que ocupara su lugar. La historia de Saúl es una poderosa advertencia sobre los peligros de la desobediencia y el orgullo. La unción de David, el rey conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 16:17. David, un joven pastor de ovejas de la tribu de Judá, fue elegido por Dios para suceder a Saúl. Aunque David era el menor de sus hermanos, Dios vio su corazón puro y lo ungió como el próximo rey de Israel. La historia de David
es una de las más inspiradoras de la Biblia, marcada por su valentía, fe y dependencia de Dios. David se hizo famoso cuando derrotó al gigante filisteo Goliat con solo una piedra y una honda, confiando en que Dios le daría la victoria. No solo derrotó a Goliat, sino que también conquistó a muchos de los enemigos de Israel, estableciéndose como el guerrero más grande de su generación. Su fe y valentía se convirtieron en un ejemplo para el pueblo de Israel y rápidamente fue aclamado como un héroe. El reinado de David y la promesa de Dios. 1 Samuel 7. David se estableció como rey de Israel después de la muerte de Saúl, unificando las tribus y estableciendo a Jerusalén como la capital del reino. Durante su reinado, David amplió las fronteras de Israel, conquistó muchos enemigos y trajo prosperidad a la nación. Sin embargo, su mayor deseo era construir un templo para Dios, un lugar donde el Señor pudiera habitar entre su pueblo. Dios, sin embargo, impidió que David construyera el templo, diciendo que sería su hijo, Salomón, quien lo haría. Sin embargo, Dios le hizo una promesa a David. Establecería su trono para siempre, y a través de su linaje vendría el Mesías, el que traería la salvación a Israel y al mundo. Esta promesa hecha a David se cumpliría en Jesucristo, un descendiente de David, quien se convertiría en el Rey eterno. Conclusión: la transición al reino de Salomón, 1 Reyes 1:2. Después de la muerte de David, su hijo Salomón tomó el trono. Salomón, conocido por su sabiduría, fue un rey que trajo paz y prosperidad a Israel. Durante su reinado construyó el magnífico templo de Jerusalén, cumpliendo el deseo de su padre. La historia de Salomón está marcada por sus riquezas, sabiduría y paz, pero también por su caída a causa de su idolatría, que trajo consecuencias para Israel. La transición de David a Salomón representó el fin de una era y el comienzo de una nueva etapa para el pueblo de Israel. El legado de David y la promesa de Dios de un rey eterno continuaron resonando en los corazones de Israel, esperando la venida del Mesías, quien vendría a establecer un reino eterno de paz y justicia. El reinado de Salomón y el crecimiento del imperio, la sabiduría de Salomón. 1 Reyes 3:4. Cuando Salomón ascendió al trono de Israel, era joven e inexperto. Sin embargo, buscó la sabiduría de Dios más que cualquier otra cosa. En un sueño, Dios le ofreció todo lo que deseaba. Salomón, en su humildad, pidió sabiduría para gobernar con justicia al pueblo de Dios. Dios, impresionado por su petición, no solo le dio sabiduría, sino también riquezas y honores, convirtiéndolo en el rey más sabio y poderoso de su tiempo. La sabiduría de Salomón quedó demostrada en una famosa historia en la que dos mujeres competían por la maternidad de un bebé. Salomón propuso cortar al niño por la mitad, pero la verdadera madre inmediatamente pidió entregárselo a otra mujer. Con esto, Salomón reveló quién era la verdadera madre, mostrando su capacidad para juzgar con discernimiento. Salomón también escribió libros de sabiduría, como Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, que siguen siendo fuentes de enseñanza en la actualidad. Bajo su gobierno, Israel experimentó una era de paz y prosperidad sin precedentes. El reino floreció, y Salomón se hizo conocido en todo el mundo por su sabiduría, atrayendo visitantes como la reina de Saba, que vino de todas partes para poner a prueba su sabiduría. La construcción del templo, 1 Reyes 6:7, con la paz establecida y la sabiduría dada por Dios, Salomón inició uno de los proyectos más grandes en la historia de Israel, la construcción del templo en Jerusalén. Este templo, que sería la casa de Dios en la tierra, fue construido con materiales preciosos como cedro del Líbano, oro y piedras preciosas.
Salomón contrató artesanos y trabajadores de todo su imperio, y el templo fue construido con una grandeza nunca antes vista. El templo no solo era un edificio impresionante, sino que también representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Dentro del templo, el lugar santísimo albergaba el arca del pacto, que representaba el pacto de Dios con Israel. Este templo se convirtió en el centro espiritual de Israel, donde se ofrecían oraciones y sacrificios, y donde el pueblo experimentaba la cercanía de Dios. La dedicación del templo fue un gran evento, donde Salomón hizo una oración poderosa, pidiendo a Dios que escuchara las oraciones de su pueblo y los perdonara cuando se arrepintieran de sus pecados. La presencia de Dios llenó el templo y una nube maravillosa simbolizó su gloria. Este momento marcó la culminación del reinado de Salomón, el reino de paz y prosperidad. Primero Reyes 10:11. Durante el reinado de Salomón, Israel disfrutó de una paz y prosperidad incomparables. Salomón estableció alianzas con otras naciones, incluidas Egipto, Fenicia y Arabia, e hizo de Israel una potencia mundial. Las riquezas de Salomón eran legendarias y construyó palacios, fortificaciones y una gran infraestructura, incluidos caminos y puertos, para fortalecer el imperio. La fama de Salomón se extendió por todo el mundo. Los comerciantes venían de todas partes para intercambiar bienes y aprender de su sabiduría. La reina de Saba, impresionada por el reino de Salomón, lo visitó para poner a prueba su sabiduría y vio con sus propios ojos el esplendor de su imperio. Se maravilló de la sabiduría de Salomón, la riqueza de Israel y la prosperidad del reino. Salomón también fue responsable de una importante reforma religiosa, centralizando el culto en Jerusalén y organizando a los sacerdotes y levitas para garantizar que los rituales del templo se realizaran de acuerdo con las leyes de Dios. El pueblo de Israel vivía bajo la ley de Dios, con leyes que promovían la justicia y la prosperidad para todos. La decadencia de Salomón, Primero Reyes 11. A pesar de todos sus logros, el corazón de Salomón comenzó a desviarse de Dios. Hizo alianzas políticas con otras naciones, casándose con mujeres extranjeras, lo cual estaba prohibido por la ley de Dios. Estas mujeres trajeron consigo sus ídolos y prácticas paganas, y Salomón, influenciado por ellas, comenzó a adorar a otros dioses. Dios se enojó con la desobediencia de Salomón y le advirtió a través de un profeta. Anunció que el reino sería dividido después de la muerte de Salomón. Aunque Salomón continuó reinando sabiamente hasta su muerte, la división del reino fue inevitable. Este episodio resalta el peligro de alejarse de Dios, incluso en tiempos de gran éxito y prosperidad. La división del reino y el legado de Salomón, Primero Reyes 12. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos partes: el reino de Judá en el sur, con Jerusalén como capital, y el reino de Israel en 1900, el norte. Esta división marcó el comienzo de una serie de reyes que en su mayor parte se alejaron de Dios, llevando a la nación de Israel a un declive espiritual y político. Salomón dejó un legado de sabiduría y riqueza, pero también de advertencia. Su historia es un recordatorio de que no importa cuánto éxito y prosperidad podamos lograr, nunca debemos perder nuestra lealtad a Dios. El reinado de Salomón, que comenzó con grandes promesas, terminó con división y tragedia. Pero Israel seguiría esperando la promesa de Dios de un rey eterno, el Mesías. La era de los profetas y el juicio de Dios. Los profetas de Israel. Voces de advertencia. Segunda Reyes 17-18. Después de la división del reino, el pueblo de Israel entró en una era de gran inestabilidad espiritual y política.
muchos reyes de Israel se alejaron de Dios, promoviendo la idolatría y prácticas paganas que llevaron al pueblo a la decadencia. En medio de esta apostasía, Dios levantó a los profetas para advertir al pueblo y llamarlo al arrepentimiento. El profeta Elías fue uno de los nombres más importantes de esta época. Con valor y determinación, desafió al rey Acab y a la reina Jezabel, quienes habían promovido la adoración de Baal, un dios pagano. Elías, en un dramático enfrentamiento en el Monte Carmelo, oró a Dios, y Dios respondió con fuego del cielo, consumiendo el sacrificio y demostrando que Él era el único Dios verdadero. Este evento fue una poderosa demostración del poder de Dios y una advertencia al pueblo de Israel de que la idolatría tendría consecuencias devastadoras. Otro gran profeta, Eliseo, sucedió a Elías y también realizó milagros notables como resucitar al hijo de una mujer sunamita y purificar aguas contaminadas. Los profetas de Israel fueron una voz de esperanza y un recordatorio de la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad del pueblo. Un resto de Israel, 2 Reyes 17. A pesar de los esfuerzos de los profetas, el pueblo de Israel continuó alejándose de Dios. El reino del norte, Israel, fue invadido por los asirios en el año 722 a.C. El rey Oseas intentó rebelarse contra los asirios, pero fue derrotado. La capital, Samaria, fue destruida y las 10 tribus del norte fueron llevadas al exilio, desapareciendo como nación. Este evento marcó el fin del reino de Israel y la promesa de Dios se cumplió. La desobediencia al pacto traía juicio. El profeta Amós había advertido sobre un juicio inminente, y el profeta Oseas, a través de su propia vida, ilustró el amor incondicional de Dios por su pueblo, incluso cuando le dieron la espalda. La caída de Israel fue un momento decisivo en la historia de Israel, un claro ejemplo de que la desobediencia a las leyes de Dios siempre trae consecuencias. El reino de Judá y el desafío de Jerusalén, nos de Reyes 18:20. Mientras el reino de Israel caía, el reino de Judá en el sur aún resistía. Judá tuvo algunos reyes justos, como Ezequías, que hizo reformas religiosas y buscó la ayuda de Dios cuando el ejército asirio amenazó a Jerusalén. Ezequías oró fervientemente y Dios respondió enviando un ángel para destruir al ejército enemigo, salvando a Jerusalén. Este evento fue un hito en la historia de Judá, mostrando que Dios todavía estaba presente y dispuesto a proteger a su pueblo cuando se dirigieron a Él en arrepentimiento. Sin embargo, la lealtad de Judá también fue temporal. El reinado de Manasés, que siguió a Ezequías, estuvo marcado por la idolatría y la perversión de las prácticas religiosas. El rey Manasés fue responsable de grandes transgresiones, pero incluso durante su reinado, los profetas continuaron predicando, instando al pueblo a volverse a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Los profetas Jeremías e Isaías, la última esperanza, Isaías 1:39, Jeremías 1:25. Mientras el reino de Judá enfrentaba su decadencia, los profetas Jeremías e Isaías proclamaron mensajes de juicio, pero también de esperanza. Isaías, por ejemplo, anunció que vendría un rey justo y misericordioso, uno que sería llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Esta promesa apuntaba al Mesías, el Salvador, que un día restauraría la paz y la justicia. Jeremías, conocido como el profeta llorón, lamentó profundamente la infidelidad de su pueblo. Predijo la caída de Jerusalén y el exilio babilónico, pero también anunció que después de 70 años de exilio, Dios traería a los judíos de regreso a su tierra.
cumpliendo sus promesas de restauración. Ambos profetas, a pesar de su difícil tarea de llamar al pueblo al arrepentimiento, mantuvieron viva la esperanza de que Dios no abandonaría a su pueblo para siempre. La caída de Jerusalén y el exilio babilónico. Segundas Reyes 24-25. Finalmente, en el año 586 a.C., se cumplió el juicio de Dios. El ejército babilónico, bajo el mando de Nabucodonosor, sitió Jerusalén y destruyó el templo de Salomón. El rey Sedequías fue capturado y llevado al exilio, y muchos judíos fueron llevados a Babilonia. Este fue uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel, pero también fue el comienzo de un período de preparación para la venida del Mesías. Durante el exilio, Dios continuó hablando a través de los profetas, incluidos Ezequiel y Daniel, quienes trajeron mensajes de esperanza y restauración. La caída de Jerusalén fue una advertencia final sobre la gravedad del pecado y la necesidad del arrepentimiento. El exilio y el nacimiento de la esperanza mesiánica. En el oscuro silencio del exilio, donde se cantaban salmos a orillas de los ríos de Babilonia, parecía como si todas las promesas hubieran sido borradas por el peso de la desobediencia. La tierra prometida era ahora solo un recuerdo lejano, y el templo, el lugar donde Dios habitaba entre los hombres, se había convertido en cenizas. Sin embargo, fue en este escenario de derrota donde empezó a nacer una nueva esperanza. Ya no se basa en reyes terrenales ni en muros de piedra, sino en un Mesías eterno. El profeta Daniel se destacó en aquel momento como un faro de fe. Incluso bajo amenaza de muerte, se negó a inclinarse ante los ídolos de Babilonia. En poderosas visiones, Daniel vio reinos que subían y bajaban, pero también vio la venida de uno como el Hijo del Hombre, que recibiría dominio eterno. Fue el presagio de un reino que nunca sería destruido. Daniel profetizó que al final de las 70 semanas vendría el ungido, una predicción precisa de la venida de Jesucristo. Mientras tanto, en Babilonia, el profeta Ezequiel recibió visiones que mezclaban juicio y restauración. En uno de ellos, Dios lo llevó a un valle lleno de huesos secos, la imagen del Israel espiritualmente muerto. Pero cuando Dios le ordenó profetizar, los huesos se juntaron, crearon carne y recibieron el aliento de vida. Era la promesa de que Israel volvería a vivir, no solo como nación, sino como pueblo regenerado por Dios. El pueblo judío empezó a comprender que el exilio no era el final. Fue una preparación, un proceso de purificación. Dios estaba deconstruyendo para reconstruir. Y en este proceso surgieron los fundamentos del judaísmo tal como lo conocemos: la centralidad de la Torá, la sinagoga, la esperanza escatológica. Todo esto tomó forma durante el exilio. La ausencia del templo hizo que el pueblo buscara la presencia de Dios no en los edificios, sino en sus corazones. Con la caída de Babilonia surgieron nuevas posibilidades. El imperio persa, bajo Ciro, permitió que los judíos regresaran a Jerusalén. Esto no fue por casualidad. Isaías había profetizado a Ciro por su nombre casi 2 siglos antes. Dios tenía el control de la historia. Al regresar, la gente encontró ruinas, pero incluso entre los escombros se reavivó una chispa de fe. Bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, comenzaron a reconstruir el templo y las murallas de la ciudad. Entre lágrimas y celebraciones, Jerusalén fue restaurada piedra a piedra, pero aún así existía la sensación de que algo más grande estaba por llegar. El templo reconstruido no poseía la misma gloria que el de Salomón. Había expectación en el aire. La promesa aún no se había cumplido por completo. Zacarías y Malaquías, los profetas posteriores al exilio, reforzaron esta esperanza. Anunciaron que el Señor vendría a su templo.
que el mensajero prepararía el camino. Se estaba llevando a cabo una preparación invisible a los ojos humanos, pero orquestada por el cielo. El pueblo regresaba a la tierra, pero el plan de Dios estaba enfocado en algo mucho más grande, la restauración eterna a través del Mesías. Esta esperanza se mantuvo viva gracias a siglos de silencio profético. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios permaneció en silencio, pero nunca inactivo. Se preparaba el escenario, los imperios del mundo se movían y la humanidad esperaba, aunque inconscientemente, la llegada de quien transformaría no solo a Israel, sino toda la historia de la humanidad. El silencio de Dios y la preparación para que el cielo invade la tierra. Durante 400 años, el cielo permaneció en silencio. No hay nuevas profecías, sin apariciones de ángeles. Ninguna manifestación divina. Para muchos, parecía como si Dios hubiera abandonado la historia. Pero quien conoce los caminos de Dios sabe, su silencio nunca está vacío. Es el intervalo exacto entre la promesa y el cumplimiento. El silencio de Dios es el espacio donde la eternidad contiene el aliento ante una revolución celestial. Durante estos siglos de aparente inactividad, el mundo estaba siendo moldeado por las manos invisibles del Creador. El imperio persa dio paso al gobierno de Alejandro Magno, difundiendo el idioma griego por todo el país, unificando culturas y preparando el escenario para un mensaje que todos entenderían. Luego vinieron los romanos con sus caminos, puentes y un sistema que conectaba el mundo conocido. Sin saberlo, los imperios estaban construyendo las avenidas por las que viajaría el Evangelio. En Israel, la fe se refinó a través del dolor y la opresión. Surgieron grupos como los fariseos, celosos de la ley, los saduceos, vinculados al templo, y los esenios, que se retiraron al desierto esperando al Salvador. Cada corriente religiosa reflejaba una sed ardiente de liberación. Pero el Mesías venidero no vendría a confirmar tradiciones o alianzas políticas. Vendría a redefinirlo todo. En medio del desierto espiritual, los ojos celestiales estaban puestos sobre una joven virgen en Nazaret. Su nombre era María. Vivió en la sencillez, lejos de los palacios y de las discusiones teológicas de los grandes maestros. Y fue precisamente allí, lejos de los focos de la religión, donde el cielo decidió tocar la tierra definitivamente. Pero antes de María, hubo otra llamada. Un hombre sencillo, llamado Zacarías, un sacerdote, fue sorprendido en el templo. Un ángel anunció que su esposa, Isabel, daría a luz un hijo, Juan. Él sería la voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. Dios estaba reactivando los cielos. Los engranajes proféticos comenzaron a girar nuevamente. El silencio estuvo a punto de ser roto por un canto de salvación. Las promesas hechas a Abraham, las palabras pronunciadas por Moisés, los cánticos de David, las visiones de Isaías y los suspiros de Daniel. Todo convergió en este momento. Un Mesías, no para liberar a Israel de Roma, sino para liberar al mundo del pecado. Un rey que nacería no en un palacio, sino en un establo. Un Salvador que no vendría con espada, sino con perdón, que no ganaría por la fuerza, sino por el sacrificio. El cielo se inclinó. Los ángeles contuvieron la respiración y entonces Él vino. El nacimiento del Mesías, la llegada del Rey invisible. La noche en Belén parecía normal. El pueblo se acomodó lo mejor que pudo al censo ordenado por César Augusto. Las posadas estaban abarrotadas y nadie prestaba atención a la joven, embarazada acompañada de un hombre sencillo. Pero en esa sencillez, los cielos se inclinaron ante la tierra. Infinity decidió nacer en un establo.
María, con el vientre cargado de promesas, dio a luz entre olor a heno, entre animales y silencio. El Dios que creó las galaxias con su voz ahora lloraba como un recién nacido. No vino en gloria visible, sino escondido en el frágil cuerpo de un bebé, el Todopoderoso envuelto en paños, el Rey eterno sin cuna de oro. Un nacimiento que el mundo no notó, pero que el cielo no pudo contener. En las colinas cercanas, los pastores cuidaban sus rebaños, hombres rudos olvidados por la sociedad. Y fue a ellos a quienes los ángeles se les aparecieron en gloriosas multitudes. La gloria del Señor los rodeó y una voz resonó: Hoy os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Los cielos, durante tanto tiempo en silencio, estallaron en alabanza. Lo invisible se hizo visible, el Verbo se hizo carne. Mientras tanto, en Oriente, los sabios interpretaban señales en los cielos. Una estrella brillaba diferente. Era el cielo anunciando a la creación que algo eterno había invadido el tiempo. Guiados por la fe y la ciencia antigua, los magos atravesaron los desiertos en busca de un rey que no estuviera sobre tronos, sino sobre paja. No encontraron ejército, pero se postraron ante un niño, y allí ofrecieron oro, incienso y mirra, regalos proféticos para un rey, un sacerdote y un cordero destinado a la muerte. Herodes, el rey terrenal, vio al niño como una amenaza a su poder. El miedo humano intentó borrar el plan divino, pero el Dios que controla la historia mantuvo al Mesías. José, advertido en sueños, huyó a Egipto con María y el niño. Así como Moisés había sido salvado de la furia del faraón, el nuevo libertador también fue salvado para cumplir su llamado. Y Jesús creció, no como un príncipe en los pasillos de palacios, sino como un carpintero entre aserrín y silencio. Durante 30 años, aquel que sostuvo el universo con la palabra de su poder, vivió entre los hombres, invisible a los ojos de la realeza, pero profundamente conocido por el cielo. Nada estaba fuera de lugar. Todo siguió el ritmo del plan eterno. La luz había llegado y el mundo nunca volvería a ser el mismo. El llamado de Jesús, el comienzo del reino invisible, el desierto. Un lugar de soledad, silencio y prueba. Fue allí donde se forjaron los profetas. Y fue allí donde apareció el Hijo del Hombre con 30 años de anonimato para ser bautizado. Juan Bautista, el último de los profetas, clamó a orillas del Jordán. Su voz atravesó el aire seco como una espada. Arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Pero cuando vio a Jesús, algo cambió. Señaló y declaró: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Las aguas del Jordán se abrieron una vez más, no para liberar a un pueblo, sino para revelar al libertador. Cuando Jesús salió del agua, el cielo se rasgó. El Espíritu Santo descendió como paloma y la voz del Padre resonó: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre lo aprobó. El Espíritu ungido. El Hijo estaba listo, pero antes del púlpito vino la prueba. El Espíritu llevó a Jesús al desierto. 40 días, hambre, sed, soledad, y entonces apareció el tentador. 3 propuestas, 3 trampas, 3 tentaciones para desviar el plan divino. Convierte las piedras en pan, salta del templo, postraos ante Satanás. Pero Jesús, la palabra viva, respondió con la palabra escrita: escrito está. Con estas palabras derrotó al enemigo donde Adán había fallado. Después de la tentación, Jesús regresó con poder. Galilea, Cafarnaúm, Jerusalén. Su voz encendía los corazones. Sus ojos vieron más allá de las apariencias. Jugó a los leprosos.
Él perdonó a los pecadores, se enfrentó a personas religiosas, liberó a los endemoniados, multiplicó el pan, tormentas calmadas, y llamó a los hombres comunes a seguirlo. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, pescadores, recaudadores de impuestos, fanáticos, hombres frágiles pero elegidos. A partir de ellos, Jesús comenzaría a construir algo que los ojos no podían ver: el reino de Dios. Un reino sin fronteras, sin ejército visible, pero con el poder de transformar corazones y cambiar destinos eternos. La multitud creció, pero pocos entendieron. Esperaban un Mesías guerrero, un libertador político, pero Jesús habló de un reino que era como levadura escondida, como semilla sembrada en la tierra. Sus parábolas confundieron a los sabios y revelaron verdades a los humildes. Su ministerio no estuvo hecho solo de milagros, sino de enseñanzas que pusieron al mundo patas arriba. Jesús caminó con autoridad, pero también con compasión. Sabía que cada paso lo llevaba a la cruz, pero aún así, Él lo siguió. Porque la cruz no fue la derrota, fue el plan. Y el reino que Él estaba inaugurando no era de este mundo, pero era el único que nunca terminaría. Perfecto. Vayamos directo a parte 13 del guión, la historia completa de la Biblia como nunca has visto, manteniendo los valores cinematográficos, teológicos y 2500 caracteres exactos, sin espacios para la narración. El enfrentamiento con los religiosos y el Vía Crucis. Jesús caminó entre la multitud, pero también entre las sombras de la oposición. Con cada milagro, con cada palabra dicha con autoridad, los ojos de los fariseos se volvían más fríos. Los maestros de la ley observaban, en silencio, tendiendo trampas con preguntas traicioneras. Pero ante ellos, Jesús no retrocedió. Con una respuesta sencilla, desmanteló siglos de tradición distorsionada. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sus palabras penetraron como flechas en el corazón de la hipocresía. No fue solo un profeta, fue una amenaza. No al pueblo, sino al sistema. Tocó a los intocables. Entró en las casas de los despreciados y dijo la escandalosa frase: tus pecados te son perdonados. Para los religiosos era una blasfemia. Para los pecadores fue la liberación. Los milagros continuaron. Un paralítico caminaba, un ciego vio, un hombre muerto resucitó. Pero el mayor milagro fue invisible, restauró el corazón del hombre. Y eso, los religiosos no lo podían soportar. La tensión creció. Jerusalén ardía como pólvora a punto de explotar. Y entonces llegó la entrada triunfal. Jesús montado en un asno. La multitud lo recibió con ramas y gritos: «Hosana al Hijo de David». Pero él sabía. En solo unos días, esa misma multitud gritaría: «Crucifícale». En el templo, Jesús volcó las mesas de los cambistas. Denunció el sistema corrupto que transformó el lugar santo en un mercado. «Mi casa será llamada en casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones». Fue el colmo. Los líderes religiosos decidieron: necesitaba morir. Pero Jesús no fue tomado por sorpresa. Era el plan. La cruz estuvo siempre delante de él. En el cenáculo con los discípulos, partió el pan y la copa, sellando una nueva alianza. Lavó los pies en lugar de exigir tronos. Lloró en Getsemaní, sudando gotas de sangre. Lloró: «Padre, hágase tu voluntad». El traidor ya se movía entre las sombras. Los soldados ya estaban marchando. Y Jesús, en paz, caminó hacia la mayor injusticia de la historia. No porque perdió, sino porque decidió rendirse. Él era el Cordero. El altar sería el Calvario, y el sacrificio cambiaría el destino de la humanidad.
El sacrificio final, crucifixión y redención. El cielo se oscureció. No era solo el clima, era la creación lamentándose por lo que los hombres no entendían. El justo estaba siendo condenado como criminal. El juicio fue una farsa, testigos manipulados, un pueblo manipulado y un gobernador cobarde lavándose las manos de inocencia. Pilato no entendió. Herodes se burló y los soldados se rieron, pero allí estaba el Hijo del Dios viviente, silencioso como una oveja ante sus trasquiladores. El látigo le rasgó la piel. Cada golpe fue una herida abierta en el cuerpo que nunca pecó. La corona de espinas no era solo dolor físico, era una burla de su divina realeza. La túnica manchada de sangre no ocultaba su dignidad. Ella lo reveló. Y luego vino la cruz. Jesús, cargando el árbol sobre sus hombros ya heridos, subió por el camino del Gólgota. La gente miraba. Algunos lloraban, otros gritaron, pero él continuó tropezando, cayendo, levantándose, hasta que los clavos se hundieron. Manos y pies pegados a la madera. El sonido del martillo resonó como una sentencia sobre toda la humanidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Incluso en el dolor, su misión era clara: reconciliar al hombre con Dios. Desde lo alto de la cruz, habló 7 veces. Cada frase es un hito eterno. La salvación fue ofrecida a un ladrón. Un niño fue entregado a una madre. Y finalmente, consumado es. El velo del templo fue rasgado de arriba a abajo. La separación entre el hombre y Dios fue abolida. La tierra tembló. Se abrieron tumbas. El centurión romano, al ver todo, declaró: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero el cuerpo fue bajado de la cruz, envuelto en lino, enterrado en una tumba prestada. La piedra rodada, el silencio del sábado, el duelo de los discípulos, la duda, la desesperanza, se sintió como el final. Pero Dios nunca termina su historia en silencio. Se acercaba el tercer día y el mundo todavía no lo sabía. La muerte había cometido su mayor error. La cruz no fue una derrota, fue una coronación. El trono de madera era el lugar donde el Rey de Reyes venció el pecado con su propia sangre. Y en ese instante se reescribió el destino eterno de la humanidad, para siempre. La resurrección, el comienzo de la nueva humanidad, era el tercer día. La ciudad aún dormía bajo el peso del silencio de la tumba. El sábado había pasado. El mundo seguía, pero algo en el ámbito espiritual ya estaba en movimiento. El cielo contuvo la respiración. La oscuridad tembló, porque la muerte estaba a punto de ser derrotada en su propio territorio. Las mujeres se acercaron a la tumba. Se llevaron aceites, perfumes y expectativas humanas. Querían cuidar sus cuerpos, pero cuando llegaron, la piedra fue quitada. No había guardia. No hubo ningún obstáculo. No había ningún cuerpo. Solo evidencia de lo imposible. Un ángel los estaba esperando, vestiduras resplandecientes, voz firme como el trueno en una mañana tranquila. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? El impacto fue inmediato. Ellos corrieron. Se lo dijeron a los discípulos, pero el miedo y la duda compitieron con la fe incipiente. Pedro corrió. Juan corrió. La tumba estaba vacía. Las hojas dobladas, el cuerpo ausente y el corazón inquieto. Jesús no se apareció primero a los reyes ni a los sacerdotes, pero a una mujer, María Magdalena, alguien de un pasado rechazado, alguien transformado por la gracia. Solo dijo una palabra: María, y en ese momento lo supo. Él vive. La noticia corrió como la pólvora en un campo seco, pero algunos todavía dudaban, como Tomás, como tantos hoy. Entonces Jesús entró entre ellos, sin abrir puertas, sin pedir permiso.
mostró sus manos, mostró el lado. No era solo un espíritu, era un cuerpo glorificado, resucitado, vivo. La paz sea con vosotros. Estas palabras no fueron solo un consuelo, eran un decreto. Una nueva era había comenzado, nació una nueva creación. La resurrección no fue solo una victoria personal para Jesús, fue la inauguración de un nuevo tiempo para toda la humanidad. El poder de la muerte ha sido roto, el pecado ha perdido su dominio, la separación con Dios se deshizo. Jesús caminó con ellos por otros 40 días. Él enseñó, explicó las Escrituras, les abrió los ojos y el corazón. Comenzaron a comprender, todo era parte del plan eterno. El Cristo que había sido levantado en una cruz, ahora sería exaltado a la diestra del Padre. La resurrección no fue el final, fue el punto de partida. Porque el que venció la muerte está vivo. Y porque Él vive, todo ha cambiado. La esperanza dejó de ser un concepto y se convirtió en una persona. Jesús es la prueba de que ni la cruz, ni la tumba, ni el infierno pueden detener el propósito de Dios. La nueva humanidad comenzó allí frente a la tumba vacía. El mundo nunca volvería a ser el mismo. La ascensión y Pentecostés. Después de la resurrección, los discípulos quedaron en shock. Lo imposible había sucedido, pero ¿qué vendría ahora? Todavía no entendían completamente lo que Jesús estaba a punto de hacer. Durante los siguientes 40 días, se apareció a muchos, enseñando sobre el reino de Dios, como un maestro que prepara a sus alumnos para el mayor desafío de sus vidas. Pero entonces, en la cima del Monte de los Olivos, Jesús hizo algo inesperado. Ante los ojos de sus seguidores, comenzó a elevarse, ascendiendo a los cielos, envuelto en gloria. Se quedaron paralizados mirando al cielo hasta que aparecieron dos ángeles y dijeron: ¿Por qué miráis hacia arriba? Este Jesús volverá tal como lo viste resucitar. La ascensión no fue el final. Fue el comienzo de algo aún más profundo, porque 10 días después en Jerusalén, algo sacudiría la historia para siempre. Era la fiesta de Pentecostés. Personas de todas las naciones se reunieron en la ciudad, y entonces, de repente, vino del cielo un ruido como de viento que soplaba y llenó toda la casa. Lenguas como de fuego cayeron sobre cada uno de los discípulos. Fueron llenos del Espíritu Santo. Lo que antes estaba restringido a reyes, profetas y sacerdotes ahora estaba disponible para todos los que creían. Y aquí viene el giro de la trama. El Dios que caminó con ellos ahora habita en ellos. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos ahora vivía dentro de los hombres. Pedro, el mismo que había negado a Jesús 3 veces, ahora se levantó con valentía y proclamó: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese día, 3,000 personas fueron transformadas. El movimiento que parecía haber terminado en la cruz apenas comenzaba. El Espíritu de Dios ya no se limitaba a los templos hechos por manos humanas. El nuevo templo era el corazón de cada creyente. Dios no solo quería redimirnos, quería habitar en nosotros. Esto lo cambia todo. La historia que comenzó con un creador moldeando al hombre del polvo de la tierra, termina con ese mismo creador habitando dentro del hombre. El viaje de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, revela un Dios que nunca renunció a estar con nosotros. No se trata solo de doctrina, teología o religión. Es una relación viva, íntima y eterna. Desde el Edén, Dios buscó la comunión con los seres humanos, e incluso cuando el pecado entró en el mundo, separándonos de Él, el plan de redención ya estaba en marcha. Cada página de la Biblia, cada profecía, cada milagro, cada lágrima y cada promesa apuntaban a este propósito supremo. Dios con nosotros, Dios en nosotros. ¿Y qué hacemos ahora con esta historia?
¿Termina con los apóstoles, con la iglesia primitiva o con el fin del Nuevo Testamento? La respuesta es clara: la historia continúa contigo, sí, contigo, porque el mismo Espíritu que guió a los profetas dio poder a los discípulos y transformó a miles en Pentecostés, es el mismo que quiere actuar a través de tu vida hoy. El libro de los Hechos nunca tuvo un final. Y esto no fue una coincidencia. Se sigue escribiendo a través de las elecciones, los pasos y la fe de cada persona que decide decir sí al llamado de Dios. No estás viendo este vídeo por casualidad. Hay un propósito en esto. Hay una llama que es necesario reavivar, un regalo que hay que activar, una fe que necesita ser restaurada y tal vez, solo tal vez, todo esto esté empezando ahora. Eres parte de este viaje. Eres la continuidad de la revelación divina, un vínculo vivo entre el cielo y la tierra. Así que ahora te invito, comparte este mensaje, haz avanzar esta historia. No dejes que este impacto termine aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sumérgete en las próximas historias. Comenta a continuación: ¿qué es lo que más te conmovió de este viaje? ¿Qué momento despertó algo nuevo en ti? Y recuerda, no hay narrativa más poderosa que la que se está escribiendo ahora mismo, a través de tu vida.